Bueno, de plano, sí, sí. Me acordaba que ellos sí tenían servicio a domicilio, pero entonces no aplica para fuera de ahí, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno. Miren, pues chicos, los diodos, pues ya usamos una vez, ¿cómo se llama esto? Ya usamos una vez de diodos, ¿va? Y lo usamos ahí con el relé, ¿verdad? Eh, miren, pues, el diodo, en primer lugar, se dibuja de esta manera, miren, chicos. El diodo se dibuja de esta manera. Ustedes ya han visto ese dibujo, ¿eh? Así se dibuja el diodo. De hecho, ustedes lo ven porque en el LED, pues yo normalmente se los dibujo así, miren, ¿verdad? Viendo para abajo. O sea, es igual, miren, solo que yo le pongo como que dos cositas así, ¿verdad? ¿Por qué le pongo esto? Porque estoy diciendo que estas lineecitas significan que está emitiendo. De hecho, LED, ¿sí? En inglés significa Lights Emission Diodo. Diodo en español va diodo emisor de luz. O sea, es un, eh, el LED es un diodo, solo que es un diodo que emite luz. O sea, por eso tienen simbologías muy similares. ¿Sí? Sigue siendo un diodo, lo único que este diodo pues emite energía eléctrica, ¿va, chicos? Entonces, por eso se parecen mucho, pero el LED, digamos, el LED normal, no se le colocan esas lineecitas, ¿verdad? Y no tiene nada, simplemente. Ok, miren, pues, el diodo normalmente se le llama diodo rectificador, ¿verdad? Porque una de sus funciones principales es pues hacer algunas correcciones o hacer una corrección, ¿sí? O una rectificación de señales, pero no siempre se le llama rectificador, ¿va? Una de las funciones principales de un diodo es simplemente dejar pasar corriente. A la profe, pero para eso ponemos un cable. No, lo que pasa es que el diodo, deja pasar corriente, pero solo en un sentido, ¿sí? En el sentido en que indique la flechita con esta limita que en la vida real, pues ustedes lo encuentran así, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Como que si fuera una resistencia, solo que está en negro o en ese color así transparente con anaranjadito, pero le encuentran así una bandita y esa bandita pues está así llenita, de un color gris o de un color negro, depende de qué color sea. Entonces, esto de acá significa exactamente lo mismo de acá, ¿sí? Entonces, lógicamente, si el diodo está viendo la flechita para allá, es porque el diodo de la bandita acá también está viendo para acá. Si yo pusiera el diodo de esta manera, ¿verdad, chicos? Así al revés, pues es como que estuviera colocando mi diodo verdadero de esta manera, ¿sí? Acá, y la bandita pues estaría de este lado, ¿sí? Ahí estaría la bandita. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Pues da la dirección hacia dónde está conduciendo energía. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el diodo pues está conduciendo energía en este sentido, o sea, está conduciendo energía de izquierda a derecha, mientras que así está al revés, pues está conduciendo energía de derecha a izquierda. Eh, entonces, por ejemplo, si yo alimentara el diodo de esta manera, ¿sí? Que yo le pusiera, por ejemplo, un diodo acá, ¿sí? Y le pusiera una resistencia, ¿sí? Pues es muy sencillo. Si yo le pusiera aquí 5 voltios, por ejemplo, ¿sí? La resistencia esta, pues debería de tener los 5 voltios. ¿Por qué? Porque esta corriente, pues está para allá, ¿verdad? Y el diodo estaría conduciendo, no hay ningún problema. Y digamos que esta resistencia obtendría los 5 voltios. Cosa que no es así. ¿Por qué no es así? Porque los diodos siempre, aunque sea un voltaje muy chiquito, siempre consume voltaje. Por ejemplo, están los diodos de silicio y están los diodos de germanio. ¿Sí? Ahorita, chicos, se lo quiero.
Ok, perdonen chicos. Entonces, tenemos los diodos de silicio y de germanio, ¿verdad? Esto solo es, ¿cómo se llama esto? Solo es el material del que están hechos, o sea, no es que influya en algo diferente o que es el material en el que están hechos, pero depende del material que estén hechos, así consumen voltaje. Por ejemplo, el de silicio consume 0.7 voltios y el de germanio 0.3 voltios. ¿Qué significa eso? Que este para ser activado, ¿sí?, necesita 0.7 voltios. Quiere decir que si este consume 0.7 voltios, este no le van a llevar cabal los 5, sino le van a llevar 4.3 voltios. Y de todos modos sigue cumpliendo con la ley de Kirchhoff. Miren, los dos circuitos están en serie, los dos dispositivos, y sumados sus voltajes deben de dar lo mismo que tiene la fuente. Entonces 0.7 y 4.3, pues tendría 5 voltios. Si fuera al revés, si ustedes le pusieran un diodo de germanio, de esos de color, entonces en vez de consumir 0.7 va a consumir 0.3 voltios. Y en vez de que le llegue 4.7, pues le va a llegar 4.7 voltios. Y con esto se sigue cumpliendo. Entonces, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo las gráficas del diodo, normalmente me pasa esto, ¿me? O sea, está en cero, ¿verdad? Llega a esto y de repente, ¡pum!, se dispara. Y aquí el disparo del diodo va a ser en 0.7 o va a ser en 0.3, dependiendo de qué material sea. Entonces, eso quiere decir, profe, que si aquí a esta señal, por ejemplo, le metemos una señal de audio que me va a generar 20 miliamperios, por ejemplo, 20 miliamperios, milivoltios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos 20 milivoltios en realidad serían 0.020 voltios, ¿verdad, chicos? Que sería mucho más pequeño que 0.7 o que 0.3, entonces el diodo no dejaría pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el voltaje sería más pequeño que cualquiera de los voltajes que realmente lo puede activar. Entonces, por eso mi gráfica estaría aquí, ya sea en 0.7, 0.3, digamos que abajo de él, pues va a tirar cero, no va a tirar nada, y de repente cuando llegue ese voltaje, que se le llama voltaje de ruptura, o sea, de romper la resistencia del diodo, que el de germanio lo tiene en 0.3 y el de silicio en 0.7, el diodo va a empezar a conducir, ¿va, chicos? Pero ¿qué pasa si está al revés? ¿Qué pasa si de repente lo pongo al revés? O sea, esta alimentación pues empieza con negativo, en positivo para abajo, ¿sí? Y el diodo yo lo sigo poniendo en este sentido. Pongo aquí el diodo, pongo acá, viene la resistencia, ¿sí? Y aquí sería negativo, positivo, ¿va, chicos? Entonces, el voltaje, en vez de ir para allá como está la flecha, ahora va al revés, ¿bien? Va para acá, ¿sí? Aunque más adelante van a ver ustedes que no es así. O sea, el sentido del voltaje, el sentido de la corriente no es así. O sea, no es como lo muestra esta flecha de acá, es como lo muestra esta flecha de acá, pero por cuestiones de estudio, pues todos los métodos utilizan el sentido de las agujas del reloj para el positivo y los inversos en sentido del reloj, pues para los negativos. Pero digamos que va así. Entonces el diodo, ¿sí? El diodo, lo que va a pasar es que no va a conducir, ¿sí? Porque el diodo está diciendo que conduce de izquierda a derecha y yo le estoy metiendo el voltaje de derecha a izquierda, o sea, va en sentido contrario de lo que dice el diodo. Ahora el diodo por dentro, ¿va, chicos? El diodo por dentro, pues tiene agujeros o huecos, ¿verdad? Tiene electrones, ¿verdad, chicos? Y tiene, ¿cómo se llama esto? Neutrones y todo el rollo. Entonces, eh, acá en medio se forma una capita, ¿verdad? Que es como una capa de protección. Entonces yo tengo, por ejemplo, agujeros acá, ¿verdad? Tengo electrones acá, ¿verdad, chicos? Y demás. Y entonces, ¿cómo se llama esto?
Lo que ocurre es muy sencillo. A esta de acá en medio se le llama zona de deflexión, ¿vale, chicos? Zona de deflexión. Zona de deflexión. Zona de deflexión. Entonces, lo que ocurre, no le puse la I, deflexión, ahí está. La zona de deflexión, lo que ocurre es que cuando el diodo se excita, ¿verdad? Comienzan a haber agujeros acá. Y estos comienzan a pasar a través de esos de acá y comienzan a ir hacia eso, a llenar estos huecos de acá. Entonces el diodo empieza a conducir hasta que conduce todo el voltaje. Lo único que consume es esta cantidad, ¿verdad, chicos? Pero cuando yo lo tengo así, al revés, entonces este circuito, miren, cuando está normalmente, pues es como que realmente ese diodo fuera un circuito cerrado, ¿verdad? Es como que hubiera un alambrito ahí y ese alambrito permite conducir la energía hacia la resistencia que está acá, ¿sí? Pero cuando está al revés, de hacia donde va el voltaje, pues lo que ocurre es que esa zona de deflexión se hace cada vez más grande. Y mientras más voltaje le meten, la zona de deflexión se hace mucho más grande. O sea, la zona de deflexión se hace así. Y aquí están los electrones, ¿va, chicos? Y los huecos y todo el rollo. ¿Sí? Pero aquí en la zona de deflexión no hay nada, solo se hace más grande. Entonces quiere decir que ese diodo es como que fuera un circuito abierto. O sea, como que si ahí no hubiera nada, y si no hay nada, o está abierto o está roto, es como que tuviéramos un cable roto. A ver, alguien que me diga qué pasa cuando yo conecto algo a una batería o algo, pero el cable que va para el lado se rompe. Díganme ustedes qué pasa. ¿Será que llega el voltaje o no llega el voltaje? Chicos, ¿será que llega o no llega el voltaje? Ya no llega el voltaje. Ya no llega voltaje. ¿Por qué? Porque es como que ya no hubiera el puente, ¿verdad? Es como que el circuito estuviera abierto y entonces este se abre y entonces aquí a la resistencia no llega nada, o sea, llega 0 voltios. ¿Por qué? Porque este se abre y ya no conduce. Así es como funciona verdaderamente un diodo. Profe, ¿y también funciona así con los de germanio? Sí, funcionan de la misma manera. ¿Cuál es la única diferencia entre los de silicio y los de germanio? Pues es muy sencillo. Es que uno comienza a conducir después de 0.7 voltios y el otro empieza a conducir después de 0.3 voltios. ¿Sí? Ahora, si a este circuito yo vengo y el diodo no se lo pongo en esa dirección, sino que lo pongo al revés, así de para viendo para este lado, pues entonces va a ocurrir lo mismo. Como el voltaje viene acá, va a conducir al revés y aquí depende. Si es uno de silicio, le van a llegar 4.3 voltios y aquí si no, le va a llegar 4.7 voltios. Todo depende de la dirección del diodo. Ok, entonces, ¿qué pasa en la zona de deflexión? La zona de deflexión, si se excita de manera directa, pues la zona de deflexión comienza a llenarse de agujeros y comienzan a poder pasar de un lado hacia el otro los electrones. Ahora, si se produce una excitación inversa, lo que hace es que la zona de deflexión cada vez se hace más grande y no puede conducir voltaje. Miren, pues los diodos son entonces una barrera que me permite ir solo para un lado y para el otro no me lo permite, ¿sí? Por supuesto, se le llama rectificador, pero se le llama rectificador cuando yo lo voy a usar para voltaje AC. Esto que yo les estoy diciendo acá es para DC. De todos modos, para AC funciona de la misma manera, o sea, deja pasar unas señales y no deja pasar otras señales. O sea, la DC, ¿por qué la DC? Porque la DC se representa por una línea recta, o sea, si tiene 5 voltios, siempre va a tener 5 voltios la línea recta, mientras que la AC, recordémoslo, chicos, la AC es una señal senoidal que va así, tiene partes positivas y partes negativas. Entonces, el diodo es capaz de eliminar las partes positivas y dejar solo las negativas, o al revés, elimina las partes negativas para dejar solo las partes positivas. Entonces, por eso se le llama rectificador, ¿sí? Pero también, como podemos ver en la DC,
también se puede usar como protección, ¿sí? Entonces el diodo tiene ¿cómo se llama esto, chicos? Un montón de formas, ¿cómo se llama esto? De formas de usar, ¿va? Entonces, chicos, eso sería el diodo. Nosotros lo hicimos como protección, ¿va, chicos? ¿Por qué? Porque le pusimos un diodo al relé, pero se lo pusimos de esta forma, ¿sí? Yendo para allá, y después de él iba el motor, ¿verdad? Parte del motor y todo el rollo. ¿Por qué le pusimos eso? Muy sencillo, porque el motor cuando gira produce energía, y cuando para, pues la energía se va para algún lado. Entonces, esa energía pudo haber regresado por acá, ¿sí? Y dañado todos nuestros circuitos electrónicos, ¿sí? Pudo haberlos dañado. Pero este LED lo que hacía era que cuando intentaba regresar, ¿verdad, chicos? El voltaje por acá, pues como estaba viendo para este lado, solo permitía ir en el sentido de la energía. Si venía para abajo, pues ahí no lo dejaba pasar, sino lo que hacía era que la zona de deflexión se hacía más grande y no permitía, ¿cómo se llama esto? No permitía esa situación. Ok, también comentándoles, chicos, que no es infalible el diodo. El diodo tiene un punto ¿cómo se llama esto? De ruptura. O sea, tiene un punto donde ya no hace esa función, cuando los voltajes ya son demasiado altos. Habría que buscar los diodos que ustedes compraron, habría que buscar hasta dónde aguantan, pero por supuesto, estos diodos se ponen en 120, se ponen en 240, algunos se ponen en 480 y no hay ningún problema. Pero puede ser de que esos diodos que ustedes compraron ya no lleguen hasta 1000 voltios. Y si ustedes, por ejemplo, tienen su diodo, ¿verdad? Viendo para acá, ¿verdad? Y le meten, y digamos que este diodo aguanta hasta 1000 voltios, ¿sí? Hasta 1000 voltios. Eso quiere decir que si yo le meto para allá, le meto 980 voltios, pues todavía está bien, porque no lo deja pasar. Pero en el momento que yo, por ejemplo, ya le meta 1100 voltios, por ejemplo, ¿eh? Entonces el diodo se rompe y ya deja pasar la energía para este lado. O sea, tienen un punto de que ya no funciona, ¿va, chicos? Pero por eso nosotros, si sabemos que se puede regresar 800 voltios, pues pedimos un diodo para 800 voltios o más, uno de 900 por cualquier problema que haya algún levantón de voltaje o algo por el estilo, ¿sí? Pero digamos que las funciones más interesantes de los diodos ¿cómo se llama esto? De los diodos acá sería el de protección y el de rectificación. Ok, les comento esto para que, ¿cómo se llama? Ustedes lo sepan, pero ahora ya no, ¿verdad? Pero antes, por eso a las computadoras viejitas, ¿alguien sabía ustedes que a las computadoras viejitas se les puede sacar oro? ¿Alguien sabía, chicos? No, profe, yo no sabía. No sabía. ¿Usted, Alex, sí sabía? Sí me habían dicho, profe, pero no sé de dónde. No sabe de dónde, ok, hoy lo vas a ver. Profe, Dígame. sería, digamos así, donde, ¿cómo lo explico? Así como que donde va la RAM o cosas así. Esos contactos. ¿Eh? Ahorita van a saber ustedes por qué o qué. Hay un proceso, ¿va? Con unos químicos y todos que de repente si ustedes lo pueden averiguar, pues de repente, ¿verdad? De repente el problema es conseguir las máquinas viejas, pero viejas, viejas. Entonces agarran esas compus viejas, viejas, y tal vez de unas 15 computadoras o por ahí, tal vez se sacan ustedes una buena piedrita de oro. ¿Verdad? No sé, ¿va, chicos? Realmente todo depende de cuánto oro podría traer esas computadoras. Ahora bien, ¿por qué es eso? Porque digamos que nosotros tenemos materiales conductores, ¿va, chicos? Y materiales aislantes. Los materiales aislantes, pues es, por ejemplo, la madera, eh, el hule. El hule también es aislante, ¿va, chicos? Y tenemos materiales conductores. La mayoría de materiales que nosotros conocemos conductores les decimos cable, pero no sabemos ni de qué están hechos.
Por ejemplo, muchos de los cables están hechos de cobre. Ese es el material conductor, el cobre. ¿Sí? El aluminio también es conductor, el acero también es conductor. Y así hay muchos materiales que son conductores. Hoy les voy a sacar de una ignorancia muy grande. El agua no es conductora. Permítanme, chicos, permítanme, por favor, disculpen. Perdón, jóvenes, perdón por la interrupción. Entonces, ¿cómo se llama esto? Les decía, ¿verdad? De que, perdón, chicos, solo déjenme, voy a, voy a guardar la clase anterior, porque si no después se me pierde. ¿Qué sería como un cuarto P? Y seguimos, ¿no, chicos? Nos digan un zulote como de 100 máquinas y sacan unas 4 pepitas de oro. A ver cuánto les dan por las pepitas de oro. A ver, esto es cuarto P. Aquí estamos. Que sería, hoy es lunes 26. Abril. Sería el lunes 26. Ahí estamos. Ok, ahora sí, chicos, perdonen. Continuemos. Y, caramba, se cerrar. Es que no cerré este. Perdón, chicos. Vamos a cerrar este de acá. Y vamos a compartir. Y, ok. Entonces, ¿verdad? Les decía lo de los materiales, chicos. Hay varios materiales. Les decía de que les iba a sacar de una ignorancia. Es que ustedes creen que el agua es conductora. El agua no es conductora de electricidad, chicos. Pero si en todas las películas, en todas las cosas vemos que el agua sí conduce la electricidad, es que sí, pero no. El agua no conduce electricidad, chicos. Lo que conduce electricidad en el agua son todas las impurezas que hay en el agua, ¿sí? O sea, en el agua viene suciedad, vienen bacterias, vienen cosas, y eso es lo que conduce, o sea, lo mineral, lo que hay ahí, todo lo bueno y todo lo malo que hay en el agua, eso es lo que conduce, pero el agua en sí no conduce. De hecho, si nosotros purificáramos agua y le quitáramos los minerales y todo, y solo dejáramos el agua no conduce. De hecho, ustedes, si en algún momento llegan a trabajar en lo que es generación de energía eléctrica, ustedes se van a dar cuenta que las subestaciones y las cosas esas grandotas que venden energía, las lavan con agua, pero esa agua es especial, ¿va? Que no trae todos esos residuos. O ustedes podrían hacer un ejercicio, solo para que ustedes vieran que no les miento. Agarren un guacal con agua, ¿sí? Tengan ¿cómo se llama esto? Su espiga, su espiga que tiene, más muchachos. Llévenla acá y donde se separa, las dos, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo va el asunto. Está su foco, ¿sí? Tienen su foquito acá. Y ustedes pues se la ponen acá y la que se separa, ¿verdad, chicos? La que viene acá, métanla en el agua con mucho cuidado, ¿verdad? Y la otra pieza que viene acá también métanla en el agua para ver si conduce y van a ver que el foco no enciende. No enciende, el foco no enciende. Aunque esté el agua ahí, aunque, por supuesto, tengan cuidado de no meter la mano ahí en el agua porque les puede causar. Yo solo les digo, esto no les estoy diciendo que lo hagan, ¿verdad? Pero y después agarren sal, un su buen puñado de sal, y échenlo en la palangana y van a ver cómo el foco se empieza a encender, porque entonces esa agua ya empieza a tener más impurezas, en este caso la sal, y ya empieza a conducir la electricidad. Pero el agua en sí, o sea, alguien que me diga, ¿el agua conduce? No, el agua no conduce. Entonces, cuando ustedes digan, ¿el agua conduce? No, lo que conduce son las impurezas que están en el agua, pero no el agua. Entonces, chicos, cuando ven ustedes que cae agua y electrocutan a alguien, ustedes sepan que esa agua está cochina, esa agua está sucia porque tiene mucho,
mucha impureza y por eso es que está conduciendo energía, ¿sí? Ok, pero eso solo fue parte de, ¿verdad, chicos? Pero tenemos muchos materiales que conducen. Algunos conducen más que otros. O sea, no es lo mismo sentir un toque eléctrico de un cable como el cobre que de un cable como, por ejemplo, el acero. Conduce menos, ¿sí? Pero la mayoría de materiales de metales conducen. Ahora, ¿ustedes saben, alguien sabe cuáles son los mejores materiales, los mejores conductores del mundo? ¿Alguien sabe? El oro, el cobre y el aluminio, ¿no? El oro, el cobre y la plata. La plata. Sí, también. Entonces, si conduce el oro, el cobre y la plata. Son los mejores materiales para conducir y por eso la mayoría de cables pues está hecho de eso. Pero ahora pues hay escasez de oro, ¿va, chicos? Entonces no van a usar oro para poner ahí para que conduzca. Entonces por eso mejor usan aleaciones como el cobre y otros tipos de aleaciones que permiten la conducción de energía, ¿verdad? Los cables que ustedes usan no todos son de cobre, tampoco crean ustedes que todos son de cobre. De hecho, pueden ser de cobre, pero pueden ser bañados en cobre. ¿Sabían ustedes que no es lo mismo, por ejemplo, cuando les dicen ese es de oro, que bañado en oro? No es lo mismo. Entonces, muchos materiales, muchos cables de los que ustedes tienen, solo están bañados en cobre. Por ejemplo, ustedes van a comprar a cualquier lado una subbobina de cable UTP, de esos de red, y ustedes piden que sea de cobre, cobre, cuando ustedes sienten es carísimo. Una bobina normal de cobre, una, digamos, corrientona, costará unos 250 quetzales por ahí, una bobina de 300 metros. Pero cuando ustedes leen ahí las especificaciones, les van a decir que trae tanto por ciento de cobre, o sea, no es 100% cobre. Pero vayan ustedes y pidan una misma bobina de esos 300 metros, pero digan que sea de cobre, ya le sube a 800, 900 quetzales la bobina. ¿Por qué? Porque esa sí ya es de 100% cobre. ¿Qué es mejor? Por supuesto, 100% cobre. Pero ¿y dónde quedan las ganas? Pues la plata manda, chicos. Entonces, muchos de sus materiales, de sus cablecitos esos que ustedes utilizan, no es de cobre, tal vez son de aluminio o de otro metal que también conduce. ¿Ya? Pero ahora, si ustedes quisieran que fuera así, la mera mamá de la conducción, pues es el oro. ¿Eh? El oro es el material que mejor conduce. Entonces, pónganse sus microprocesadores, que es el cerebro de su computadora, ¿va, chicos? El microprocesador tiene que estar protegido, ¿va, chicos? Entonces, muchas veces los puertos de los microprocesadores, los que controlan cosas, ¿eh? Todas sus salidas, pues tienen diodos, ¿sí? Tienen diodos en sus salidas. Profe, ¿y por qué tienen diodos en las salidas? Muy sencillo, para protegerlo. Aquí va a ser. Para protegerlo. ¿Por qué? Porque el microprocesador manda un 0 o manda un 1, pero para eso hay puertos también de entrada. ¿Sí? Hay puertos de entrada, hay puertos de salida y hay puertos de control. Entonces póngase los puertos de control, donde van las cosas, por ejemplo, para que aquí afuera puedan controlar una impresora, ¿sí? Una impresora. Entonces el puerto de la máquina, pues ustedes lo ven como USB conectado acá, pero esto va para el puerto de control del microprocesador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando está conectado acá? Imagínense que la impresora de repente tiene motores, tiene servomotores y genera una corriente para acá, entra a este puerto y llegaría hasta el microprocesador y el microprocesador es delicadísimo. Entonces el procesador se quemaría, muerto. ¿Verdad? Por eso tiene diodos. Entonces los diodos vienen acá, cuando hay algún tipo de molestia de la impresora, produce algún tipo de corriente, regresa, y el diodo no permite que lo que hay aquí afuera, pues se regrese. ¿Sí? Para eso hay puertos de entrada. ¿Sí? Pero la mayoría de microprocesadores de las cosas que venían antes, como dijo mi estimado Cristian, los microprocesadores, las memorias y todo siempre venían protegidos por esos diodos y esos diodos estaban hechos de oro.
¿verdad? Son diodos tan chiquitos, pero sí traen oro. Entonces, si ustedes sacan todos esos, los procesadores y todo eso, y lo meten en un proceso, le sacan oro. Entonces, por eso les decía que probablemente tal vez de unas sus 10, 15 máquinas, tal vez saquen una su piedrita, no sé, de este tamaño, ¿verdad? Que es poquito, ¿verdad? Pero ya es algo. Entonces consíganse un sublote de unas 100 y ya sacan varias pepitillas de oro. Pero los diodos estaban hechos de oro porque eran los mejores conductores. Hoy en día ya no, ¿verdad, chicos? Por eso están hechos de silicio y de germanio. El silicio y el germanio son cosas abundantes en este planeta y por eso están hechos de eso. ¿Sí? El día que lleguemos a acabarnos el silicio y el germanio, pues ya tendríamos que ver de qué hacer otros dispositivos electrónicos de otro material, ¿verdad? Pero antes sí estaban hechos de eso, estaban hechos de oro y por eso es que a las computadoras de antes se les puede sacar oro. Por ahí una vez vi un video de ese proceso, los metían en unos compuestos químicos por un día o no sé cuánto tiempo y después iba saliendo no sé qué y el oro se iba quedando abajo y después lo fundían y hacían no sé qué y sacaban las pepitillas de oro. Pero para eso necesitarían cantidades grandes de computadoras antiguas, ¿va, chicos? Y que no les hayan sacado los microprocesadores, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas tienen que venir enteritas, si no, no les va a funcionar, ¿va, chicos? Ok. Jóvenes, ¿alguna duda con lo que son los diodos? Sus aplicaciones más, ¿cómo se llama esto? Sus aplicaciones más usadas, que serían la rectificación, o sea, la eliminación de parte de una señal, o la de protección, o sea, que solo transmita hacia un lado. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Jóvenes? No, profe, de mi parte no. ¿No? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, vamos a hacer nuestra primera cuestión, que quiero que vean ustedes que sí funciona así, ¿verdad, chicos? Es que quiero que hagan precisamente eso. Miren, agarren su fuente, ¿verdad? Y a su fuente un diodo y una resistencia. Háganle precisamente esto, miren, pónganle el diodo, ¿sí? Pónganle el diodo, pongan la resistencia, ¿sí? Este sería el positivo. Esto es rapidito, ¿va, chicos? Positivo y negativo, ¿verdad? La fuente. Y pongan el diodo en ese sentido. Y aquí pónganle una su resistencia. Aquí pónganle una sus 5 voltios, ¿verdad, chicos? Una sus 5 voltios. Y aquí pongan una su resistencia de 1 kilo. Entonces lo que quiero es que agarren su multímetro, ¿verdad, chicos? Su multímetro. Y conecten hacia acá las puntas, ¿verdad? Pues aquí donde está la resistencia y la otra hacia acá para medir lo que tiene la resistencia. Entonces, si ustedes le ponen un diodo de silicio, que son los negritos, los que son negritos totalmente, ustedes se van a dar cuenta que aquí les va a medir 4.3. Ahora bien, no se vayan a asustar porque normalmente sus fuentes de alimentación no tiran 5 voltios cabales. Creo que los que tienen normal les tira 4.5. Entonces, a 4.5 quítenle 0.7, ¿verdad? Que en este caso sería, ¿qué? 3.8. Y entonces cuando midan acá, en vez de salir 4.3, va a salir 3.8. O, por ejemplo, los que tienen de compu, creo que no tira 5 cabales, sino tira 5.25, ¿verdad? Entonces, a 5.25 quítenle ese 0.7 y lo que salga es lo que va a medir acá en esta resistencia. Pero ustedes van a ver que el diodo sí les quita. Y después, para los que consiguieron, no le pongan el de silicio, hagan lo mismo y pónganle el de germanio. Entonces, en el de germanio van a ver ustedes que solo en vez de quitarle 0.7, solo va a quitar 0.3. Y lo siguiente que van a hacer es denle vuelta al diodo. Después de que ya probaron con silicio y germanio, vuelvan a usar silicio,
Solo que el diodo pónganlo al revés, o sea, pónganlo viendo para allá, ¿verdad? Y van a ver ustedes que aquí, en la resistencia, les va a salir 0 voltios, porque no va a poder conducir porque el diodo está al revés y está protegiendo. Y traten la manera, después de eso, súbanle, en vez de 5, métanle 9 o métanle 12 y van a ver ustedes que aún metiéndole más voltaje, el diodo no se quiebra, no se rompe y sigue guardando esta parte de acá. ¿Estamos con lo que hay que hacer ahorita, chicos? Eso es